El país asistió la noche de ayer al debate presidencial de segunda vuelta, que lejos de ser un ejercicio edificante para la democracia, fue un ring en el que destacaron por su ausencia las propuestas. Vamos a hacer hoy un primer análisis de lo que fue esta exposición con la magíster en comunicación política, Pamela León, y con el doctor Pedro Donoso, experto en comunicación política, director general de ICARE. Buenos días a ustedes, bienvenidos a Contacto Directo. Y quisiera empezar con usted, doctor Donoso. ¿Se puede decir que hubo debate, contraposición de ideas, tesis y argumentación? Buenos días, Lenin. Saludos a Pamela. Creo que hay dos maneras de analizar el debate, ¿no es cierto? La primera, verlo como una lógica electoral, utilitaria, anecdótica, digamos, y la segunda como un elemento dentro del sistema democrático. Para contestar a su pregunta, creería que no. Finalmente, creo que el formato propuesto por el Consejo Nacional Electoral no es un formato adecuado, digamos, para un debate profundo, ¿no es cierto? Y yo diría que quizás uno de los temas más importantes que hay que analizar es el rol del moderador. Es decir, no podemos tener un moderador que simplemente sea un contador de minutos, ¿no es cierto? Porque para eso mejor no tenemos ningún moderador, sino que también podría ser un ingrediente, digamos, que incluya, ¿no es cierto?, que se incluya en el gran debate, ¿no? Otro de los elementos importantes me parece que sería también el poder contar con un fact-checking en vivo, por ejemplo, ¿no? Para poder profundizar, digamos, esta lógica de intercambio de ideas, de propuestas, etcétera. Pero además yo creo que también la base fundamental, que no es algo que hay que descubrirlo, ¿no es cierto?, sino que está, digamos, dentro del sistema electoral político, es la importancia de los planes de gobierno. Es decir, el plan de gobierno debería ser la base, la hoja de ruta, para que los dos candidatos discutan sobre realidades que ellos mismos han propuesto y que son básicas, ¿no es cierto?, para que incluso haya, cuando hay un incumplimiento, una revocatoria de mandato. Pamela, a su criterio, ¿qué es lo que debía ser este debate y no fue? Lenin, en primer lugar, debería contribuir como un dispositivo de, digamos, de interacción que pudiera impulsar el voto informado. Lamentablemente lo que tuvimos, en lugar de tener acercamientos técnicos rigurosos, lo que tuvimos fue proyecciones simbólicas que de alguna manera lo que hacen es sostener ficciones políticas para a partir de eso consolidar ciertas adhesiones emocionales, pero no necesariamente contribuyen a un espacio de voto informado, es decir, no fue un espacio para contribuir a ese espacio democrático. Pedro, la ausencia de propuestas y la intención de destruir al contrincante, ¿qué es lo que evidencia? Evidentemente es una evidencia de la polarización, evidentemente también evidencia, digamos, esta lógica y esta necesidad, ¿no es cierto?, de entender al debate además como un punto de partida. Esto es supremamente importante. Si comparamos el debate, por ejemplo, de la primera vuelta del 2023, ese debate se realizó 7 días antes de la votación. De la segunda vuelta del 2023 fueron 15 días. Hoy tendrá que pasar 3 semanas para que vayamos a las urnas. ¿Y por qué esto es importante? Porque el debate se convierte finalmente en el punto de partida. Es decir, los dos candidatos intentaron que este sea el punto de partida narrativo y de construcción de imaginarios, y también, evidentemente, en un ejercicio de desmitificación, decimos nosotros desde ICARE, ¿no? Es decir, teníamos a los dos voceros más importantes de las dos campañas jugando, o más bien estableciendo estrategias de desmitificación y de construcción de mitos en contra de su antagonista. Y vamos a continuar con este análisis de lo que fue el debate presidencial de segunda vuelta, pero eso será luego de la cadena ordenada por la Secretaría General de Comunicación. El Ecuador resurge. Vamos a unirnos para hacer ese cambio. Debate presidencial 2025, segunda vuelta. Y continuamos analizando el debate presidencial de segunda vuelta entre los candidatos Daniel Noboa y Luisa González, con el doctor Pedro Donoso y con Pamela León. Pamela, del Noboa no, y del Luisa te desdolariza. ¿Qué le queda al elector? Depende, porque lo que vimos ayer fue un ejercicio más bien de consolidación y fidelización electoral más que de captación a esos más de 2.500.000 electores. No le hablaron ayer al indeciso, le hablaron a sus bases, y además de hablarle a sus bases, le hablaron a esa porción de indecisos que puede llegar a sucederse luego de un proceso eleccionario como el que tuvimos, en donde ya no hay fragmentación electoral, porque hay polarización, y además la volatilidad electoral, de acuerdo a las fórmulas de Pedersen y Mer, lo que tenemos es que son índices de cerca de 40 puntos, en donde nos ubican una alta volatilidad electoral,
y en donde justamente ese espacio o esa porción de elecciones no necesariamente se siente tan atraída a escuchar discursos que más bien devengan de la clase política tradicional. Y lo que vimos también es una disputa entre imaginarios y tangibles. Los ataques, porque hay que decirlo de esa manera, que venían por parte de Daniel Noboa, apelaban al imaginario correísta que pudiera representarse en Luisa, y Luisa González apelaba a una cuenta pública tangible, entonces era una disputa entre identificación versus representación. Doctor Donoso, ¿qué es lo que impidió que ese debate no sea tal, obstaculizando que el electorado se pueda acercar a los planes y a sus formas de ejecución, al qué y al cómo? Yo creo que dos cosas, el contexto y el formato, ¿no? Es decir, ya he descrito un poco mis críticas quizás al formato. Me sorprende muchas veces que el CNE tenga tanto miedo a los candidatos. Es decir, ya si hemos logrado que los candidatos estén obligados a debatir, creo que el formato tiene que ser mucho más exigente para los candidatos, ¿no? Es decir, el establecer finalmente 5 ejes con una sola pregunta limita muchísimo la profundización, ¿no es cierto?, de qué, de los planes de gobierno, ¿no? Es decir, las propuestas están, digamos, en el repositorio del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que ese formato impide muchas veces que el debate sea sobre realidades y no sobre expectativas, ¿no? Ahora, también evidentemente el contexto en donde teníamos una Luisa González que tenía la posibilidad de atacar a un presidente candidato, ¿no es cierto?, con críticas tangibles, digamos, ¿no? Y si nosotros hacemos una lectura de la narrativa, vamos a ver que es González la que más cifra usa, digamos, ¿no? Carente finalmente, en cambio, el presidente candidato de cifras, cuando de una u otra manera el presidente candidato tenía la ventaja de plantear cifras en tiempo presente, digamos, ¿no? Ahora, Pamela, a su criterio, ¿cuál es el peso que tiene en esas ausencias, en las ausencias que hemos señalado, de propuestas, de ideas, de formas de ejecución, este formato que implementa el Consejo Nacional Electoral, donde se evidencia que hubo una preocupación por las formas, pero ninguna por el fondo? Lo que dice es importante porque creo que también se apela a la corrección de este ejercicio democrático a partir del formato y no de del condumio que se establece en ese formato. ¿A qué me refiero con esto? Existen las herramientas para poder generar un debate un poco más consolidado y aterrizado, pero los instrumentos que están en este momento para poder asegurarlo no necesariamente son empleados de la mejor forma. Nosotros tuvimos un debate en donde la rana René se sumió a un discurso que era politizante, pero no necesariamente eso le contribuye en información al voto, sobre todo a estos 2.500.000 electores que están huérfanos de representación, y más bien lo que hace es consolidar o posicionar la idea de que estos espacios no son un escenario para la interlocución libre de un voto informado, sino más bien un espacio para consolidar, líneas gruesas de campaña, pero además de esto, para reducir el ejercicio democrático a, ataques y contraataques en un país en donde la crisis es multidinámica y acentúa también esa desafección política, que es lo que hoy en este momento nos está llevando a un lastre complejo, no solo de representación, sino también de evaluar un número efectivo de candidatos que no se mueve necesariamente así en la papeleta. Doctor Donoso, el formato sí permitió una mayor interacción entre los candidatos, pero esa interacción se concentró en el ataque. ¿Eso como estrategia sirve, suma, consolida? Yo creo que mucho depende del contexto, ¿no? Quizás aquí debo hacer un paréntesis y hablar un poco de... Me da muchas veces miedo que hagamos análisis simplemente utilitarios del debate. El debate es un bien público y hay que salir a defenderlo, independientemente de que el debate de ayer, el debate finalmente de la primera vuelta no nos haya gustado, ¿no? Es decir, a mí me preocupa mucho porque el Ecuador es este país... Va más allá de los gustos, doctor Donoso, es si sirve o no. Que yo no haría, Lenin, ese análisis utilitario en sí mismo. Es decir, el debate siempre sirve como un bien público, como un elemento democrático. Lo que hay que hacer es ampliar, digamos, el universo de debatientes. Todos los candidatos a dignidad popular deberían debatir. Mi preocupación es que en el Ecuador muchas veces, como no le vemos una utilidad, lo desaparecemos. Somos un país que nos enfocamos mucho más en las herramientas finalmente que en el fondo de las cosas. No, hablemos de mejorarlo. Creo que hay que defender el debate. Exactamente, ¿no? Es que lo que pasa es que a mí me preocupa, digamos, porque les convendría a los políticos de eliminar esa obligatoriedad en el Código de la Democracia, ¿no? Entonces, cuando hacemos análisis utilitarios, no digo que nosotros lo estemos haciendo, pero cuando hacemos análisis utilitarios, ¿no es cierto?, hay un gran riesgo finalmente de que haya reformas que eliminen la obligatoriedad de debatir, ¿no?
Dicho esto, creería yo finalmente que en sí mismo el debate no va a tener una utilidad, diría yo, en la lógica de movilización de votos, sí en la lógica de un inicio de campaña. Es decir, me parece que fueron los dos primeros ladrillos finalmente para construir las tarimas de lo que será esta campaña, de 3 semanas, una campaña larguísima, en donde veremos electores importantes. Para mí, por ejemplo, uno de los electores más importantes es la institucionalidad. Y hemos visto que la institucionalidad le funciona muy bien a Noboa, cumple finalmente sus intereses, y eso sí podría, digamos, ser determinante. Otro elector importante, por ejemplo, es la violencia, digamos, ¿no? Cómo la violencia puede, como fue finalmente en el 2023, ser un elector importante, y otra, la gestión o la falta de gestión, digamos, de un candidato y de un presidente candidato. Pamela, ¿tiene sentido que el Consejo Nacional Electoral entregue temas permitiendo que se construyan guerras sucias, permitiendo que los candidatos puedan leer sus respuestas, dejando abierta así la duda de no saber quién está respondiendo? ¿Está respondiendo el candidato o está respondiendo el buró político que preparó esas respuestas? Las preguntas sí son necesarias, sobre todo porque están ambientadas en teoría, según lo que también nos deja entrever el CNE, en base a unas necesidades identificadas en el electorado. Pero además de eso, las preguntas existen, las respuestas también son visibles, pero ¿qué pasa cuando preguntamos por el tema venezolano y lo que tenemos es un espacio en donde la candidata cae en un discurso, en donde la sacan de esos principios progresistas del correísmo y la llevan hacia un espacio mucho más conservador? ¿Por qué? Porque la interlocución tiene en sí misma un objetivo electorizante. Entonces, ¿qué pasa con las interpelaciones? Más allá de que la pregunta sí debe contemplar estos espacios de necesidad de primer metro cuadrado, lo que yo cuestiono es que esas interlocuciones provengan netamente de los candidatos, de los elegibles, cuyos propósitos son, en efecto, generar desmedro en relación al otro. Pero si las interlocuciones vienen de otros espacios de la sociedad civil, de la gremialidad, que pudiera convocar no necesariamente intereses elegibles, por ejemplo, Ruth del Salto no va a estar en una papeleta. Sería interesante que pudiera interpelar a los candidatos porque no habría un objetivo electivo por parte de ella. Entonces, creo yo que las preguntas no son las que necesariamente aperturan, digamos, el discurso que pueda llegar a ser un ataque para el otro, resulta en ataque, sino más bien la selección de interpelaciones y quiénes son los sujetos aprobados para hacerlas. Doctor Donoso, que un candidato lea las respuestas, que lleguen con gráficos, que a la distancia de la toma que se realizaba no se podía observar qué mismo contenían esos papeles o esas cartulinas. ¿Qué sentido tiene? ¿No se supone que los debates son argumentales, que es un escenario para que se demuestre conocimiento, programas, las fuentes de financiamiento, para que le digan pues al país la verdad y qué opciones contemplan las candidaturas para abordar esos problemas nacionales? Absolutamente. ¿Cómo se puede hacer eso con un formato que te plantea preguntas cerradas, por ejemplo, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido. Una de las observaciones que yo hacía, digamos, del debate es esta, por ejemplo, incapacidad de utilizar elementos secundarios como, por ejemplo, gráficos, etcétera, bien construidos, visibles, atractivos, digamos, para el televidente o quien consume el debate, etcétera. Creo que finalmente en eso dejaron mucho que ver, digamos, los equipos de campaña que pudieron haber asesorado, digamos, a los candidatos, ¿no? Pero es interesante además cómo los ritmos narrativos en el tiempo se establecían, ¿no? Es decir, mientras el presidente candidato tenía un ritmo narrativo de futuro, ¿no es cierto?, en propuestas y de ataque en pasado, ¿no es cierto?, la líder de la oposición finalmente lo que te planteaba era una crítica del presente, una crítica tangible. Y esto fue bastante interesante, digamos, ¿no? Por ejemplo, Lupa Media, que es este portal de fact-chequeo, uno ve todas las cifras que se lanzaron y hay muy pocas de las que se pueden chequear finalmente, ¿no? Es decir, vimos una Luisa González, una lideresa de la oposición como planteo, con muchísimas cifras, planteando muchísimas cifras, muchas de ellas, digamos, fact-chequeadas en el ámbito de cierto, mayormente cierto, o falso, mayormente falso, pero vimos un presidente carente de cifras, ¿no? Y cuando un presidente carece de cifras, digamos, es difícil que pueda tangibilizar lo que está haciendo. Por eso su ritmo narrativo planteaba mucho en lo vamos a hacer, lo voy a hacer, vamos a hacer. ¿Por qué el candidato presidente, Pamela, no pudo, no sé, sacar pecho y mostrar los resultados de su gestión como una plataforma, como un trampolín en esta campaña? Es complejo cuando tienes vocerías desgastadas y en este momento hay que decir algo. La administración gubernamental le está restando margen al candidato. Y nosotros tenemos, por ejemplo, que hace 2 semanas en este mismo espacio vino la ministra Manzano con discursos un poco contradictorios en donde se sostenía un relato de sabotaje
pero un informe técnico dice que lo que sucede en el SOTE es necesariamente algo relacionado con lluvias o este tipo de deslaves que se generan. Entonces, en ese sentido, es muy complicado, por ejemplo, abordar temas relacionados a la criminalidad. ¿Qué pasa? En el eje de criminalidad y seguridad, ninguno de ellos hablaron, por ejemplo, de sectores priorizados de seguridad como Nueva Prosperina, como Sociovivienda, que fue en donde hace pocos días, hace pocas semanas, hubo una matanza. Lamentablemente, eso sí tiene un recurso histórico, en donde hubo cerca de 30 muertos en menos de una hora. Entonces, esta falta de priorización, sin embargo, vemos en la cadena que parece que de alguna manera retroalimentan ese discurso que no pudieron decir ayer. Entonces, en ese sentido, lo preocupante es que utilizan estos espacios para competir quién tiene más filas del narco entre el uno y el otro. Y esto lo que hace es realmente reafirmarle al elector lo corroído que está el sistema político y a ninguno le conviene. Entonces, yo lo que diría es cómo esta interlocución gobiernista puede tener un poco de techo cuando esa gestión en menos de 2 semanas ha tenido implicaciones complicadas, por ejemplo, con 70.000 damnificados por las inundaciones. Entonces es muy complicado tomarlo como capital electoral. Ahora vamos a una pausa, pero luego continuamos con el análisis. ¿El debate aportó en algo al electorado? Ya regresamos. Y retomamos el análisis del debate presidencial de segunda vuelta con el doctor Pedro Donoso, con Pamela León. Pamela, ¿le pusieron demasiado énfasis los candidatos en posicionar por qué no votar por el otro en lugar de concentrar en los esfuerzos en por qué la ciudadanía los debe apoyar a ellos? Más bien lo que hubo fue una confrontación de iguales. De hecho, en varios momentos se pusieron en escenarios homogéneos. Es decir, en el momento en que una habla de María Moreno y el otro habla de Ronnie Aliaga, en el momento en que hablan, por ejemplo, de cómo van a resolver el tema de la educación, pese a que no se habla de una duplicación presupuestaria, en el momento en que de alguna forma tratan de sostener programáticamente un discurso, lo que los ahorca inmediatamente es la necesidad de derruir al otro, pero no necesariamente desde una visión de gobierno, sino desde un estilo de gobierno, que es distinto, es una visión mucho más cortoplacista. Y en ese sentido, lo que hubo más bien es un resultante que no necesariamente le aporta al candidato a entender cuáles son, digamos, las definiciones que cada candidatura propone, sino más bien cuál es menos malo que el otro, sobre todo porque en varias ocasiones teníamos esta confrontación de tú tienes a esta mujer, tú tienes a estas relaciones con el correísmo, y lo que hace eso lamentablemente es consolidar la idea de que el sistema político está corroído por, lamentablemente, ese tipo de situaciones que apelan a la criminalidad. Entonces, yo lo que sí diría es que más allá de que haya contribuido un voto informado, lo que se hizo fue generar proyecciones simbólicas que generan adhesiones emocionales. Doctor Donoso, la técnica de ataque, la guerra sucia, era algo que se debía esperar en una elección que todos prevén será cerrada, pero no fue demasiado. Sí, creería que sí, digamos. Creería que los dos debatientes se concentraron más en crear mitos del uno al otro que en desmitificar, diría yo, ¿no? Y en eso, por ejemplo, el formato que yo sigo criticando, el de las preguntas cerradas, generaba esa capacidad de, ¿no? Es decir, yo creo que este fue un debate profundamente, obviamente, electoralista, ¿no es cierto?, con el cual inició la campaña, y un poco sí nos está diciendo que esta campaña va a ser así, digamos, ¿no es cierto?, virulenta en la narrativa, con esta incapacidad de los candidatos de desmitificar y con esta capacidad de los candidatos de crear mitos del uno al otro, ¿no es cierto? Y creo que de una u otra manera yo no le culparía tanto a los candidatos que están jugando su juego, digamos, natural, puede ser criticable, pero creo que es un juego natural, pero yo sí me concentraría finalmente en la incapacidad del formato de darnos más con lo que el sistema electoral y los elementos de ese sistema nos proveen, ¿no? Que, por ejemplo, son los planes de gobierno. Ahora sí, el formato estaba dado, pero dependía también de la voluntad de los candidatos. Ellos tuvieron la oportunidad de hablar sobre temas, de hablar sobre educación, de hablar sobre salud, de hablar sobre seguridad social, y se dedicaron a echarse lodo el uno y el otro. Entonces, ¿por qué razón cree usted, doctor Donoso, que si este es el punto de arranque de la campaña arranca con ataques, la campaña arranca violenta desde los discursos, y entonces ¿en qué momento se va a hablar de las propuestas? Nunca.
No, yo creería que no. Yo creería que nos vamos, digamos, a enfrentar a 3 semanas de una campaña mucho más verbalizada, ¿no es cierto? Con pocas propuestas, pocas cifras. Creo que es natural, digamos, en esta lógica hiperpolarizada, digamos, además hiperpolarizante. Lo estamos viendo en la, por ejemplo, composición de la Asamblea. Entonces, yo sí creo que ahí el árbitro, digamos, quien te planteaba, digamos, el formato, sí podía establecer unos puntos rojos. ¿Qué tenía, por ejemplo, que ver la tabla de drogas con el ámbito de la educación, por ejemplo? ¿No? Obviamente tiene una relación indirecta, pero no era lo principal. ¿Qué tenía que ver, digamos, Glass con la seguridad social y la salud, o la señora María Moreno finalmente con el tema de gobernabilidad? Yo sí creo que la moderación, digamos, no pudo controlar este debate. Yo creo que la moderación, como decía Pamela, tiene que tener un rol mucho más protagónico, porque si no, lo único que podemos hacer es poner, digamos, un aparato como Alexa o Siri que controle el tiempo, y esa no es la idea. Es decir, tiene que haber unas reglas del juego, pero sobre todo hay alguien que haga cumplir esas reglas, y creo que ese era el rol del moderador. Pamela, una cosa es posicionar ideas y otra es convertir el eslogan en muletilla. Desde lo comunicacional, ¿cuáles fueron a su criterio los aciertos y los desaciertos de Daniel Noboa y de Luisa González? Primero hay que entender que ellos les hablaron a dos públicos en temporalidades diferenciadas. Lo que vimos ayer, es decir, la transmisión propiamente dicha del debate, buscaba en efecto hablarle a esas bases que de alguna manera consolidaron ambos en las elecciones en primera vuelta, a ese indeciso que pudo haberse movido en los primeros días posterior a la primera vuelta para luego de esa captación buscar una fidelización, y a partir de ello consolidar que, por eso esos discursos se basaban en ataques primarios entre ambos, para poder de alguna manera no soltar ese potencial indeciso que podría todavía moverse hacia esa otra candidatura. Recordemos que son 1.200.000 aquellos que correspondían a las otras candidaturas. Pero lo que sí vamos a ver ahora, posiblemente, es que en el resto de estas semanas sí vamos a ver piezas comunicacionales que van a estar concentradas principalmente a hablarle a ese nulo y blanco que corresponde al 8.6%. ¿Usted diría que la noche de ayer ambos candidatos se fueron contentos a sus casas porque hicieron la tarea? No podría yo afirmar eso, pero lo que sí es claro es que ambos tuvieron el objetivo, no necesariamente de hablarle al indeciso, no tuvieron ese objetivo. El objetivo era fidelizar las bases. Y ambos, de alguna manera, lo que pudieron hacer es tratar de sostenerse, y esto es lo que creo que es importante mencionar, en espacios homogéneos de discusión y de ataque. Es decir, pertenecían ellos mismos a esos espacios de ataque que se proponían desde el otro. Ambos estaban pisando el espacio del potencial narcotráfico y su vinculación. Ambos estaban pisando el espacio de la poca planificación de la administración pública. Ambos quedaban entrampados en estas problemáticas que ellos mismos denunciaban del otro. Pedro, la misma consulta para usted. ¿Podría identificar logros y fallos en las exposiciones de los aspirantes a la presidencia? Yo creo que en ese sentido González sí tuvo más la capacidad, ¿no es cierto?, de tener más procesos desmitificantes, diría yo. Desmitificó mucho más que en sí mismo el presidente candidato, ¿no? Yo creo que aportó, digamos, con cifras. Habrá que ver el fact-chequeo después de cuántas son ciertas, mayormente ciertas, imprecisas, etcétera. Pero creo que en ese sentido, digamos, González, yo creo que marcó la agenda finalmente y estableció el ritmo de la discusión, ¿no? Ahora, esto es supremamente importante decirlo. No hay indicadores reales para determinar quién gana o quién pierde un debate. Es decir, uno va a ver finalmente que las barras bravas de un lado y del otro van a decir que su candidato ganó. Por lo tanto, claro, el debate no puede ser escrutado como un partido de fútbol en donde nosotros determinemos quién gana y quién pierde finalmente, pero sí es un punto de partida, digamos, para que el postdebate lo puedas sostener, puedas, digamos, establecer piezas comunicacionales de desmitificación, o incluso, ¿no es cierto?, el establecer, digamos, unas indicaciones a la institucionalidad, como yo decía finalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, Noboa planteó ahí que hay un financiamiento de parte de PDVSA al presidente Correa y finalmente a Glass o al hermano de Glass, algo así lo había planteado. Eso puede generar, digamos, también una movilización de la institucionalidad, que para mí es el gran elector finalmente, faltando 3 semanas para la elección. Pamela, si lo que se dijo ayer no contribuye al convencimiento del indeciso, ¿qué es lo que lo va a terminar decantando? Yo hablaba en el corte hace un rato, yo hice unas comparaciones, unos estudios hace una semana, comparando las elecciones del 2023 versus estas elecciones en primera vuelta del 2025. Yo prefiero comparar primeras vueltas por, digamos, la forma en la que se mueve el elector en la papeleta. Y en ese sentido lo que nosotros tenemos son unos resultados muy alarmantes, porque el índice de volatilidad electoral, que es
el análisis entre dos elecciones consecutivas para entender la forma homogénea o heterogénea en la que se han movido los electores, vemos que del 2023 pasamos, por ejemplo, de un índice me parece del 20 y pico, no recuerdo en este momento el índice, y en esta elección nosotros tenemos un índice del 39.05. ¿Qué te dice eso? Te dice que principalmente, incluso, no podemos nosotros calificar al indeciso netamente como tal. El indeciso, que además ahora tiene la carga de volatilidad, que no es lo mismo, ahora está sujeto a, digamos, aprobaciones muy transitorias que no necesariamente lo movilicen electoralmente desde un espacio ideologizado o de representación, sino que más bien lo complazcan en un cortoplacismo que le permita sobrevivir a un proceso democrático. O sea, lo ven como un espacio de sobrevivencia para cumplir con un proceso que no necesariamente los identifica. Y eso realmente no es lo que vimos ayer. Ayer no tratamos de concentrar ese discurso, no se trató de concentrar ese discurso a esa volatilidad, no solo del elector, sino del escenario político. Pamela León, Pedro Donoso, expertos en comunicación política, les agradezco por habernos acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenín.